Imagínense un cementerio de barcos en medio de un desierto ardiente. Barcos pesqueros oxidados, parados a cientos de kilómetros del agua más cercana. Esto no es escenografía de una película de ciencia ficción, es la realidad del mar de Aral. Lo que alguna vez fue el cuarto cuerpo de agua más grande del planeta se convirtió en un desierto tóxico en apenas unas décadas. ¿Cómo la humanidad logró destruir un mar completo por algodón? Suscríbanse al canal y vamos a descubrirlo juntos. Mediados del siglo XX. La Unión Soviética construye el comunismo y necesita divisas. Muchas divisas. ¿Y qué puede dar divisas? Correcto, el algodón. Oro blanco, como lo llamaban los funcionarios del partido. Y así las miradas de los planificadores se dirigen a Asia Central, donde el clima es ideal para cultivar este producto. El mar de Aral en aquellos tiempos era una verdadera maravilla natural. Superficie de más de 68.000 kilómetros cuadrados, profundidad de hasta 68 metros. Aquí vivían 34 especies de peces, funcionaban decenas de plantas procesadoras, prosperaban ciudades portuarias. Los habitantes locales pescaban desde hace siglos, el mar alimentaba a cientos de miles de personas. La costa era un oasis de vida rodeado de los desiertos de Karakum y Kizilkum. Clima húmedo, naturaleza rica, ecosistema único. Parecía que así sería para siempre. Pero en Moscú ya estaban trazando planes grandiosos. Se necesitan millones de toneladas de algodón cada año. Y para el algodón se necesita agua. Mucha agua. Y esa agua fluye en dos grandes ríos de Asia Central que desembocan en el Aral. Amu Daria y Sir Daria. Dos arterias alimentando el mar durante milenios. El Amu Daria llevaba sus aguas desde las montañas del Pamir y el Sir Daria desde el Tian Shan. Juntos traían al Aral alrededor de 60 kilómetros cúbicos de agua cada año. En 1954 fue aprobado el plan que cambiaría el destino de la región para siempre. La construcción del Canal de Karakum, el canal de riego más largo del mundo. 1.300 kilómetros, por los cuales el agua del Amu Daria debía regar los campos algodoneros de Turkmenistán. Los ingenieros soviéticos trabajaban con un entusiasmo increíble. Miles de excavadoras, cientos de miles de trabajadores. La obra del siglo. El canal lo construían a través del desierto, sin pensar mucho en las consecuencias. Lo principal, cumplir el plan a tiempo. Y luego comenzó la construcción de decenas más de sistemas de riego. Uzbekistán, Kazajistán, Turkmenistán, todos querían su parte del pastel acuífero. Del Sir Daria también empezaron a sacar agua activamente. A principios de los años 60 la escala del riego se volvió verdaderamente grandiosa. Solo que estos canales tenían un pequeño problema. Fueron construidos a las carreras, sin la impermeabilización adecuada. Según datos oficiales, del 50 al 70% del agua se perdía en el camino a los campos. Se filtraba en la arena, se evaporaba, se iba a la nada. Imagínense, más de la mitad del agua robada al mar ni siquiera llegaba a los campos de algodón. Era una ineficiencia colosal, monstruosa. Pero a la economía planificada eso le importaba poco. Lo principal, que las cifras en los informes se vieran bonitas. Y en 1960 pasó lo que debió haber sido una señal de alarma. El nivel del mar de Aral empezó a bajar. Al principio, lentamente, literalmente centímetros por año. Los pescadores locales todavía no entraban en pánico. Pero los científicos dieron la alarma ya entonces. Los hidrólogos advertían sobre consecuencias catastróficas. Escribían informes, realizaban investigaciones, presentaban en conferencias. Sus voces se ahogaron en el coro general sobre las victorias de la agricultura socialista. Es más, algunos dirigentes del partido decían abiertamente que el mar de Aral era un error de la naturaleza. Dicen, ¿para qué se necesita este charco en medio del desierto cuando se puede cultivar algodón y alimentar la industria textil del país? Para los años 70 el ritmo de desecación se aceleró. El mar retrocedía cada vez más rápido. Cada año el nivel del agua bajaba 20, 30 y luego hasta 50 centímetros. Era una catástrofe ecológica en cámara lenta.
Las ciudades portuarias empezaron a convertirse en pueblos desérticos. Los barcos pesqueros ya no podían salir al mar. El agua se había retirado kilómetros de los muelles. Las plantas procesadoras cerraban una tras otra. La gente perdía su trabajo. La ciudad de Moynac fue alguna vez un puerto pesquero próspero. Aquí funcionaba la planta procesadora de pescado más grande, que daba la sexta parte de toda la pesca de la URSS. Miles de toneladas de pescado al año. ¿Y ahora? Moynac está a 150 kilómetros del agua. En el lugar del antiguo fondo marino se formó un nuevo desierto. Lo llamaron Aral Kum, que significa arenas de Aral. 40.000 kilómetros cuadrados de salares y polvo venenoso. Esto es más grande que toda Suiza. ¿Y qué pasó con el algodón? El algodón crecía de maravilla. La Unión Soviética se convirtió en el segundo mayor exportador de algodón del mundo. Uzbekistán daba millones de toneladas de oro blanco. Los indicadores crecían, los planes se sobrecumplían, los jefes recibían premios. ¿Pero a qué precio? Para cultivar 1 kilogramo de algodón se requieren de 10 a 20.000 litros de agua. Es una tina llena de agua por cada playera. Las escalas de consumo eran astronómicas. Para los años 80 la situación se volvió crítica. El mar se dividió en dos partes, el Gran Aral y el Pequeño Aral. La salinidad del agua creció 3 veces. Los peces empezaron a morir masivamente. De 34 especies sobrevivieron solo 6. El clima de la región empezó a cambiar catastróficamente rápido. El mar ya no podía moderar las temperaturas. Los inviernos se volvieron más fríos, el verano más caliente. La amplitud de temperaturas creció a valores críticos. La humedad del aire cayó varias veces. Pero lo más terrible empezó cuando el fondo quedó expuesto. Durante décadas en el mar se lavaban pesticidas y fertilizantes de los campos algodoneros. Toneladas de químicos tóxicos se asentaron en el fondo. Y ahora todo esto se convirtió en polvo tóxico. Las tormentas de polvo salino se convirtieron en una verdadera calamidad para la región. Los vientos levantan millones de toneladas de polvo envenenado y lo dispersan a miles de kilómetros. Este polvo lo encontraron hasta en glaciares de Groenlandia. ¿Se imaginan la escala? La población local enfrentó una epidemia de enfermedades. Cáncer de garganta, pulmones, tuberculosis, anemia, enfermedades renales. La mortalidad infantil en la región creció 5 veces. Esto no es estadística, son tragedias humanas reales. La concentración de sal en el aire se volvió tan alta que las estructuras metálicas se destruían varias veces más rápido de lo normal. La pintura se caía de las casas literalmente en un año. La gente no podía respirar normal durante las tormentas. ¿Y se acuerdan de los pesticidas? Entre ellos estaba el tristemente famoso DDT, veneno prohibido en todo el mundo. Se usaba en los campos algodoneros durante décadas. Ahora flotaba en el aire que respiraban millones de personas. En 1989 el nivel del agua había bajado ya 14 metros. El mar perdió 60% de su superficie y 80% de su volumen. La salinidad creció casi 10 veces comparada con el agua del océano. El cementerio de barcos en Moynac se convirtió en símbolo de la catástrofe. Decenas de barcos oxidados están parados en medio del desierto, como monumentos a la estupidez humana. Los turistas vienen a fotografiarse con este paisaje apocalíptico de fondo. Después del colapso de la URSS, la situación no mejoró. Al contrario, las nuevas repúblicas independientes empezaron a bombear agua aún más activamente para sus necesidades. Uzbekistán, Kazajistán, Turkmenistán, todos querían desarrollar la agricultura. Las organizaciones internacionales dieron la alarma. La ONU llamó a la desecación del Aral una de las mayores catástrofes ecológicas del siglo XX. Se realizaron conferencias, se asignaron fondos, se construyeron planes de rescate. Pero ya era demasiado tarde. Kazajistán intentó salvar al menos el Pequeño Aral. En 2005 construyeron la presa de Kocaral, que separó la parte norte del mar. El proyecto costó $85 millones, pero funcionó. El nivel del Pequeño Aral empezó a subir. Los peces regresaron,
Los habitantes locales pudieron volver a pescar. Fue una pequeña victoria en una gran tragedia, pero el Gran Aral seguía muriendo. Para 2014, la parte oriental del Gran Aral se secó completamente. Por primera vez en 600 años desapareció del mapa. Las imágenes satelitales mostraban solo tierra agrietada en lugar de agua. Fue el fin de toda una era. Los científicos calcularon que para restaurar el mar al nivel original se requiere detener completamente el riego por 5 décadas. Esto es imposible. La región depende de la agricultura, millones de personas viven de ella. La economía del algodón resultó ser una maldición para la región. El monocultivo agotó los suelos, envenenó el agua, destruyó el ecosistema. Pero renunciar a ella es imposible, demasiado está ligado a esta industria. Dato curioso: los científicos descubrieron en el fondo seco rastros de asentamientos antiguos. Resultó que el Aral ya se había secado en el pasado, hace aproximadamente 1000 años. Pero entonces era un ciclo natural, extendido durante siglos. Ahora el mar desapareció en apenas unos 50 años. Esto es un instante en términos geológicos. El humano aceleró el proceso natural cientos de veces, convirtiendo un cambio gradual en catástrofe. Los intentos de reforestar el fondo seco mostraron algunos resultados. Plantaron saxaul, salsola, otras plantas capaces de sobrevivir en salares. Esto ayuda a fijar el suelo y reducir las tormentas de polvo. Pero es una gota en el mar, mejor dicho, en el ex-mar. Uzbekistán intenta diversificar la agricultura, reducir la proporción de algodón. Pero es un proceso lento. Un sistema construido durante décadas no cambia de un día para otro. La gente no sabe con qué reemplazar su fuente habitual de ingresos. La salinidad del agua restante alcanzó 100 gramos por litro. Para comparar, en el océano hay alrededor de 35 gramos. Es prácticamente salmuera, solución salina saturada. Solo los organismos más resistentes pueden sobrevivir en tales condiciones. Aparecieron nuevas especies adaptadas a condiciones extremas. Artemia salina, un camaroncito diminuto, se volvió la especie dominante. Puede vivir incluso en agua muy salada. Pero la diversidad de vida desapareció para siempre. La historia del Aral se convirtió en advertencia para todo el mundo. Problemas similares empezaron a surgir en el lago Chad en África, que también está disminuyendo rápidamente. El mar muerto en el Medio Oriente pierde agua cada año. Resulta que la gente no aprende de los errores ajenos. Por todo el mundo continúa la explotación desmedida de recursos hídricos. Los ríos se bloquean con presas, los lagos se secan para riego, las aguas subterráneas se extraen más rápido de lo que se reponen. El daño económico de la catástrofe se estima en decenas de miles de millones de dólares. Se perdió la industria pesquera, se destruyó el sector turístico, empeoró la salud de la población, se degradaron las tierras agrícolas. Las consecuencias sociales también son enormes. Ciudades enteras se convirtieron en pueblos fantasma. La juventud se va en busca de trabajo, solo quedan los viejos. El modo de vida tradicional se destruyó. La cultura de los pueblos costeros muere junto con el mar. Los habitantes locales cuentan que antes se podían escuchar los gritos de las gaviotas a muchos kilómetros. Ahora reina un silencio opresivo. Solo el viento arrastra polvo por el antiguo fondo. Es el silencio de tierra muerta, donde alguna vez rebosaba la vida. Los viejos recuerdan cómo en verano toda la familia iba al mar a descansar. Agua limpia, playas de arena, pescado fresco para cenar. Los niños se bañaban hasta el atardecer, los adultos tomaban el sol. Esto parece cuento de hadas para las generaciones actuales, que crecieron entre arenas. En las escuelas de Moynac hay un museo dedicado al mar. Ahí guardan fotografías viejas, redes de pesca, latas de conserva de la planta local. Los guías cuentan a los niños sobre lo que nunca verán, sobre el mar que ya no existe. Técnicamente restaurar el Aral es posible. Se necesita reducir drásticamente el riego, modernizar los sistemas de riego, cambiar a riego por goteo. Pero esto requiere decenas de miles de millones de dólares y voluntad política de 5 países.
Los conflictos por agua entre los países de Asia Central se agudizan cada año. Kirguistán y Tayikistán controlan las fuentes de los ríos y quieren construir plantas hidroeléctricas. Uzbekistán y Turkmenistán necesitan agua para riego. Kazajistán intenta salvar su parte del mar. Cada país jala la cobija para su lado. No hay estrategia unificada, no hay acuerdo, no hay voluntad política para el compromiso. Y el mar, mientras tanto, sigue secándose. El tiempo pasa y con cada año la situación se pone peor. Los cambios climáticos agravan el problema. Los glaciares en las montañas que alimentan los ríos se derriten cada vez más rápido por el calentamiento global. Al principio hay más agua, pero luego los glaciares desaparecerán y no habrá agua para nada. Los científicos pronostican que en 30 a 40 años los glaciares de montaña de la región se derretirán 70%. Esto significa reducción catastrófica del flujo de los ríos. Los problemas con el agua se volverán aún más agudos. Los conflictos pueden convertirse en guerras. Algunos expertos proponen soluciones radicales. Por ejemplo, cavar un canal desde el mar Caspio o incluso desde el océano Ártico. Proyectos fantásticos, caros y ecológicamente dudosos. Pero la desesperación genera ideas audaces. Otra opción consiste en el rechazo total al algodón y el cambio a cultivos menos consumidores de agua. Cultivar cereales, frutas, verduras. Desarrollar ganadería. Pero esto significa reestructuración completa de la economía, lo cual es irreal en corto plazo. La tragedia del Aral mostró que la naturaleza no se puede conquistar impunemente. El eslogan soviético de que el humano debe dominar la naturaleza llevó a la catástrofe. La naturaleza siempre toma lo suyo, solo es cuestión de tiempo. Es una lección para toda la humanidad. Vivimos en un ecosistema cerrado del planeta. Al romper el equilibrio en un lugar, creamos problemas en todas partes. La desecación del Aral afectó el clima de toda Asia Central e incluso más allá. El polvo del fondo del Aral lo encuentran en muestras de hielo de la Antártida. Imagínense qué tan lejos llegan las consecuencias. Un problema aparentemente local se vuelve global. Las fronteras no detienen las catástrofes ecológicas. Así que vimos como uno de los lagos más grandes del planeta se convirtió en un desierto tóxico en apenas medio siglo. Cómo la búsqueda de ganancias y cumplir el plan llevó a la muerte de un ecosistema completo. Cómo millones de personas pagan con su salud por las ambiciones ajenas. La catástrofe de Aral se convirtió en símbolo de la locura ecológica del siglo XX y recordatorio de que la naturaleza no perdona la irresponsabilidad. Suscríbanse al canal, denle like y escriban en los comentarios, ¿sabían de esta tragedia? ¿Qué piensan? ¿Se puede todavía salvar el mar de Aral o está condenado? Compartan sus ideas, vamos a discutir este tema importante juntos.